Esto es solo un programa de podcast. Limítese a disfrutarlo. Escucha a todo el mundo repetir la misma opinión, pensamiento único, donde quepamos no hay caminos secundarios, pudiendo ser ordinarios y señalar con el dedo a quien no diga lo mismo que yo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Incorrectos. Lo que acaban de escuchar es Lugares Comunes, Frases Hechas, canción de Enrique Bunbury del álbum Expectativas, que nos deja pues no sé si un amargo sabor de boca, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Te saludo con muchísimo gusto, Patricia Montalvo. Dinos los titulares de esta semana, por favor. Y bueno, para hoy tenemos, obviamente, el segundo informe de gobierno. Además, AMLO anuncia la guía de ética para la transformación de México. La OMS llama a México para tomar en serio la pandemia. Por si todo esto fuera poco, regalan palas y cubetas a madres de desaparecidos en Sonora. Y además de todo esto, ya hay una noticia de último momento. La Secretaría de Salud ya firmó el convenio con Pfizer para la vacuna de COVID-19. Todo esto y más al regresar. Ahora sí, regresamos con todo. Vamos a lo primero y a lo que a mí me saca mucho de onda, porque yo creo que o estamos drogados y no vemos la realidad como realmente la ve el presidente, o ya vivimos en un estado perfecto donde todo ya se ha, atendido de manera oportuna y somos la primera potencia mundial. ¿Tú qué opinas? ¿O el drogado es él? Pues yo definitivamente creo que él vive como en un México alternativo, un México muy surrealista. No sé, yo... El México de los otros el México datos, de ¿no? los otros datos. No sé dónde se ubica ese país, yo creo que en su cabeza. Y es que de verdad no puedo creer que en su informe diga tantas mentiras y tantas estupideces. Y es que aquí vienen otra vez los chairos. O sea, no es que le tenga miedo a los chairos, es que yo no entiendo cómo hay gente que cree en esto ciegamente. Yo tampoco tengo idea, pero yo creo que también es parte de la carencia de criterio propio. Bueno, para los que no estén, familiarizados, ayer por la tarde, es decir, a las 5 de la tarde, se llevó a cabo en Palacio Nacional el segundo informe de gobierno, el segundo informe de actividades por parte de, pues, el Cacas, ¿no? O su majestad, como le quieran decir. Donde en Palacio Nacional, pues, bueno, obviamente no es algo único de él, sino está en la Constitución. Cada presidente, cada año tiene que rendir un informe sobre los avances y sobre las cosas que ha hecho en su administración, ¿no? En este caso, pues, le tocó a Andrés Manuel. ¿Y qué te parece si leemos algunas de las miles de estupideces que escuchamos durante esa hora, ¿no? Me parece bastante interesante. ¿Qué te parece si empezamos con... ¿qué tema te gusta? Pues, mira... A las 5:10 dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ahorros por 1.300.000 millones de pesos gracias a la política de ahorros y de austeridad republicana del gobierno federal, ¿no? El titular del Ejecutivo destacó que la austeridad y la cancelación de fideicomisos que se manejaban de manera deshonesta ha permitido liberar más presupuesto. Y citan lo que él dijo, ¿no? Dice: al combatir la corrupción y gobernar sin lujos y sin frivolidad, hemos cumplido con el compromiso de gobernar sin aumentar los impuestos, con una nueva política fincada en la moralidad. Ay, qué bueno. Ay. Yo además pregunto, ¿no? Obviamente sí, ya le dieron en la madre a los fideicomisos. Eso es algo que ya lo platicamos hace como 5, 6, 7 podcasts. Ahí por ahí anda, vayan a escucharlo. Pero lo acusan de
de corrupción. Y ya hemos dicho que sí, que siempre ha habido corrupción, que es cultural y lo que tú quieras, ¿no? Pero a lo que voy es que no debes extinguir los fideicomisos por casos de corrupción. Claro. La corrupción es un delito y como todo delito lo tienes que denunciar en la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República, a lo mejor coadyuvada del Sistema de Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera, se encargarán de ver qué es lo que sucede y sancionar a los culpables. Eso estamos hablando cuando existe un Estado de Derecho y cuando realmente hay una política de cero tolerancia a la corrupción, no simplemente cortar de tajo. Pero pues ¿qué hay detrás de todo esto? Pues el hecho de que son muchos billones de pesos los que se pueden utilizar de manera discrecional, ¿no? Ese dinero que estaba destinado, bueno, pues ahora es mío y ahora yo decido en qué usarlo. Claro, pero no te preocupes, porque también recuerda que se supone ese dinero ya no iba a ser entregado a estos sectores sociales de manera, pues por una tercera persona, ¿no? Sino ahora sería de manera directa. Así que no te preocupes, porque seguramente el señor presidente irá a entregárselos hasta la puerta de su casa. Sí, pero bueno, tocas y ahí sale, ¿no? Sí, segurísimo. Hola, tu beca, hijo. No, y a pareja de todo esto, para que precisamente estudie. para que seas el futuro de México, ¿no? Pero bueno, precisamente a propósito de todo esto, como a las 5:20 más o menos, el mandatario resaltó que los programas sociales es precisamente para los pobres y para los marginados. Y claro está que se engrió diciendo que sus programas más populares, los que más han ayudado a la gente, pues son Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión Universal para Adultos Mayores, Pensión para Niñas y Niños con Discapacidad, becas para estudiantes de familias pobres y atención médica universal gratuita. ¿Cómo ves? ¿No te parece? Pues yo no digo que estos apoyos a lo mejor sean malos, yo creo que sí hay gente que los utiliza, ¿no? Pero el grueso de la población simplemente tramita las becas para tener dinero, ¿no? Yo conozco casos donde las empresas, se inscriben a estos programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y pues jalan mucha gente, ¿no? Y no les dan capacitación, simplemente ellos se quedan con la mitad de la beca y a los otros les dan la mitad sin hacer absolutamente nada. No sé si me entiendas. Sí, claro, se supone que este programa es precisamente para darles a los jóvenes un primer empleo para que ellos adquieran experiencia y al terminar su contrato, al terminar este programa, pues ellos puedan buscar una oportunidad en otra empresa, en otra institución, según sea el caso. Pero bueno, independientemente de todo esto, también acuérdate que pues salió el instituto para devolverle al pueblo lo robado, donde se roban lo robado. Sí. Entonces, es México. Pero bueno, hablemos de otras cosas, ¿no? Que este tipo también toca, porque si no, se nos va a acabar el tiempo. Mira, dice, a las 5:17 dice: en materia de la pandemia, bueno, por COVID-19, obviamente, el mandatario aseguró que no nos hemos visto rebasados. No obstante, reconoció que por desgracia está terrible la enfermedad. Ha causado la muerte de más de 100,000 mexicanos. Y bueno, cita: a quienes recordaremos siempre con afecto y cariño, nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias y solidaridad para con sus familiares y amigos. No te tocaba, bro, no te tocaba. Exacto. Bueno, pues, ¿qué te digo? Para empezar, hace precisamente una semana platicábamos al respecto sobre que México es el peor país para vivir durante la pandemia por coronavirus. Nunca se tomaron en serio ni siquiera él, ni siquiera a López-Gatell, a todos les valió y a la sociedad pues mucho más, ¿no? No, acuérdate que Gatell dice que Andrés Manuel no contagia porque su fuerza moral es superior, ¿no? Sí, claro. Que por eso él no usa el cubrebocas, ¿no? Es una fuerza moral, una fuerza de contagio. Exacto, o sea, no sé realmente qué es lo que pasa. Pues no sé si sean tan estúpidos y tan incapaces y tan poco competentes o realmente se hacen. No sé qué es lo que pase, no sé qué es lo que haya detrás de todo esto. Pero por ejemplo, a las 5:23 dice también: en mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia. No hay impunidad para nadie. Y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia a la alza en la mayoría de los delitos que se cometían. ¡Aplausos!
ya podemos salir tranquilamente a la calle sin que nos roben el teléfono, sin que nos asalten en el transporte público o sin que seamos víctimas de algún tipo de extorsión. No, deja eso, feminicidios, diario matan en México 10 mujeres. O sea, diario, a lo mejor ahorita en lo que estamos grabando el podcast, ya mataron a una. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y la autoridad no se asocia con la delincuencia. No, la delincuencia es la autoridad. ¿Qué pasó con el caso de Pío? No hay impunidad para nadie. Bueno, los fajos de billete, el dinero que él acepta que recibió por parte de aportaciones voluntarias, por supuesto, ¿no? Porque pues no va a decir en un McDonald's a toda la vista de la gente, oigan, soy el hermano del presidente y me estoy chingando el dinero, ¿no? Pues obviamente no. Y lo estoy metiendo a Morena para la campaña, no lo va a decir. Eso es obvio, ¿no? Pero bueno, pues ya sabemos que no procedió ningún tipo de acción legal en su contra, toda vez que no existen los elementos o los datos de prueba suficientes que hagan presumible que este señor, hermano del presidente, haya obtenido recursos de manera ilícita y financiado campañas de manera ilícita también. Entonces, caso cerrado, ¡pum! Somos felices. Son aportaciones voluntarias. También está lo que dijo a las 5:30 con esta cuestión de Pemex, ¿no? Que en su gobierno la gasolina estaba más cara y ahora, bueno, ya está más barata. Me encanta cómo ¿Y te acuerdas cómo se cuelga medallas que no le corresponden, ¿no? Y las que sí les corresponden se voltea a ver a otro lado, ¿no? Ah, yo tengo otros datos. Ah, no, vamos bien, no, vamos bien. O simplemente lo niega rotundamente. O sea, ese solamente es un ejemplo, ¿no? Pero también lo que pasó. Él decía que con toda esta crisis de la pandemia y demás, México no se había endeudado. Y ¿sabes qué? En parte tiene razón, porque la deuda que adquirió no la adquirió con motivo de la pandemia. Él mismo afirmó que el préstamo que solicitó al Banco Mundial y que se le otorgó en el mes de junio de este año, lo empezó a tramitar desde el 2019. Y pues no era una cantidad pequeña, eran $1,000 millones. $1,000 millones, o sea, estamos hablando de que el dólar está entre 19, 22 pesos, pues ya redondeándolo a 20,000 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿En dónde se han inyectado? ¿Qué resultados han dado? No lo sé. Igual con los fideicomisos. Él simplemente dijo que se utilizarían para los más pobres, para cosas que realmente le hicieran falta a México, pero mira, yo no he visto nada de eso, ni en la crisis de sanidad, ni aplicables a COVID, ni aplicables tampoco para los desastres naturales que están viviendo las personas de Tabasco. Muchas cosas deplorables, ¿no? O sea, yo tampoco estoy en contra de que no ayuden a nadie, pinche gobierno, no tienes que ayudar. No, o sea, sí, pero a través de instituciones, como lo era un fideicomiso. Claro. No agarrar los fajos de billetes y subirte a una torre y aventárselos. A ver, muertos de hambre, coman. Pues no, esa no es la idea. No, al final del día siempre tiene que existir algún tipo de mecanismos para otorgar ese tipo de pues no sé si son préstamos o créditos o simplemente apoyos, ¿no? Económicos. Pues sí, apoyos, ¿no? Claro. Hay que llevar estadísticas, hay que ver cuánto se destinó y sobre todo el rendimiento en cuestión de que, bueno, si funciona o no funciona. Se ha visto una disminución de la pobreza, ha habido escalabilidad en materia, digamos, de clases sociales, o simplemente se está tirando el dinero a la basura, ¿no? Eso es a lo que yo voy. Tiene que haber una base de datos que te sirva para que tú veas, no, pues en 2010 empezamos con este programa y ya estamos en 2020 y estos son los resultados, si funciona o no funciona, ¿no? O sea, no es aventar el dinero por aventarlo. Claro, y si no funcionan los programas, pues entonces simplemente dejas de aplicar lo que ya no funciona. Y si no funciona nada del programa, bueno, entonces cambias el programa. Pero no los desapareces de una manera discrecional y solamente porque se te antojó o porque tú crees que realmente hay corrupción. O presumes que es así, ¿no? Mira, hay muchas cosas que me molestan mucho de esta administración, pero bueno. Sí, son muchas cosas que uno ni siquiera sabe por qué o para qué y que no le encuentra sentido y que... Pues parece, o sea, yo digo que si fuera un programa de comedia, si esto fuera un reality show, pues sí cumple con su función, está súper cagado, ¿no? Y te diviertes y dices, ve cómo se está cargando la chingada ese país, ¿no? Pero es la realidad, o sea, es lo que tú y yo vivimos, ¿no? Y no solamente lo que tú y yo, lo que la gente pobre vive y también lo que la gente rica vive, ¿no? Al final de cuentas todos estamos metidos acá. Y pues bueno, en lugar de ayudarnos unos a otros o tratar de ver cómo es la manera en la que mejor nos beneficiemos unos de los otros, pues no polarizamos, nos decimos chairos, fifís, etcétera, neoliberales contra, digamos, más bien conservadores, contra pueblo bueno y muchas cosas que yo realmente ya no sé ni qué pensar. Pero bueno, igual a las 5:30, 5:32 dice que
ya se cumplieron 97 de los 100 compromisos. ¿Cómo ves? ¡Qué eficiencia!, ¿no? En 2 años cumplió 97 de los 100 compromisos presentados al inicio de su gobierno, por lo que aún quedan pendientes 3 de ellos. Y el primero, descentralizar el gobierno federal. Segundo, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de hidroeléctricas y conocer la verdad de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, perdón. O sea, estas son las 3 cosas que solamente le faltan al presidente para cumplir todo lo que dijo que iba a hacer si llegaba al poder, ¿no? Al ritmo que va, pues yo creo que ahorita que acaba el podcast ya las cumplió, ¿no? Claro, es justamente lo que te iba a decir. Bueno, pues si tenemos suerte, ojalá para enero, febrero ya ella alcanzó sus metas y pues ya, finalmente deje el poder. ¿No crees? Ay, yo lo veo muy difícil, ¿no? Al final de cuentas, mira, yo quiero finalizar esta parte de las noticias con algo que, o sea, ya poniéndonos un poco más serios. A mí sí me preocupa. Mira, y son palabras textuales de este señor. Dice, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta, porque yo tengo otros datos, el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos. ¿Qué entiendes de ahí? Pues que si en el momento en el que se supone deba terminar su sexenio y se le ocurre hacer una encuesta popular preguntando si quieren reelección, si quieren que él siga siendo el presidente, al final se va a seguir excusando con sus encuestas, que no sé de dónde saca la verdad, pero se va a seguir escudando en eso. Los otros datos, ¿no? Exacto, en los otros datos, para continuar en el poder, ¿no? Y al final del día no creo que lo deje, no creo que eso pase, yo creo que sí va a buscar una reelección, está planteando todos los mecanismos suficientes para hacerlo, ya nos quedó claro que puede hacer y deshacer en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Diputados, en fin, en el Senado, ¿no? Próximamente en el INE. O sea, tal cual no hay ningún mecanismo de contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Sí, y también hay mucha gente que lo sigue apoyando, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor y vuelve a ganar por la vía legítima, uno nunca sabe. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que si no llega a ganar por la vía democrática, va a decir, es que yo tengo otros datos. Y el 99.9% de los mexicanos me apoya, tal como lo hacía en Venezuela Hugo Chávez, tal como lo hace ahora Maduro, que desconoce a los que realmente ganan por la vía democrática y dice, no es cierto, yo tengo otros datos, el 80% me apoya y como el pueblo me sigue apoyando, yo seguiré gobernando para el pueblo, porque yo ya no me pertenezco. Amor con amor se paga. No sé si te suena. Me suena, por desgracia me suena y me da bastante miedo que nos llegue a pasar una situación así. La verdad yo creo que es lo que menos me gustaría para el país. Digo, y no me sorprendería en nada que para las elecciones del 2021 resulte que los muertos también pueden votar y los muertos desde el más allá piden que sea el redentor de México, Andrés Manuel López Obrador. Aguas, mucho cuidado. Si pueden salir de este país, háganlo. No, es en serio. Ahorita que ya nos pusimos un poco de redentores y ya estamos tocando temas un poco quizás esotéricos, me gustaría hablar de la segunda noticia. El manual de ética. Si ustedes creen que eso es absurdo y que lo más que conocían como un manual de ética o de moral más bien, eran los 10 mandamientos que seguramente la mayoría o algunos de nosotros estudiamos en el catecismo, pues ¿qué creen? No, señores. Son 20 mandamientos que nos hace nuestro Mesías, nuestro Salvador, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Independientemente de que las intenciones sean buenas o de lo que se trate tenga un poco de sentido, pues yo siento que nada más es parte de un discurso político, ¿no? Porque inicia diciendo sobre los estragos que el neoliberalismo le hizo a nuestro país, inicia diciendo sobre el mal manejo de los antiguos gobiernos y que es mejor reinventar o digamos sentar las bases para una verdadera para un verdadero cambio en la dinámica social en nuestro país y que por eso se expiden estos 20, pues no sé cómo decirles, 20 recomendaciones, 20 lineamientos, 20 mandamientos, no sé cómo decirles. Es que no sé realmente qué sean, pero a mí lo que me llama bastante la atención es que por ahora no son obligatorios. Pero ¿qué pasaría si tal vez en 1 o 2 años estos pues preceptos realmente se convierten en obligatorios?
¿Qué pasaría si yo un día simplemente digo que quiero denunciar o demandar a alguien según lo que sea que vayan a hacer con esto? Porque no me amó lo suficiente. O porque no fue empático conmigo. O sea, yo sé que suena absurdo, pero de verdad esto me desconcierta bastante. Y pero bueno, podemos leer, digamos, los títulos, ¿no? De cada uno, porque pues sí son un poco largos, ¿no? Por ejemplo, el primero habla del respeto a la diferencia, ¿no? Evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Bueno, pues eso tú realmente no lo entiendes y lo haces, ¿no? Con tus otros datos. El segundo dice de la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Sí, claro, por eso tenemos 106,000 o 107,000 muertos de COVID. La tercera, de la dignidad. No se debe humillar a nadie. Cuarto, de la libertad, del amor. Es que no puedes meter, cuestiones moralistas para tratar de gobernar. Así no se gobierna. Exacto. Se gobierna con instituciones, se gobierna con leyes y se gobierna con sanciones a todos aquellos que no se amoldan a las leyes. Así es la única manera. Un secuestrador no va a leer la cartilla moral y va a decir, tienes razón, güey. El amor al prójimo es la esencia del humanismo. Y va a dejar que salga su víctima, los que tratan blancas, los que descuartizan gente, los que violan. O sea, no. Necesitamos instituciones fuertes. Que haya una denuncia, que se proteja a la víctima, que llegue la policía, que cumpla una orden de aprehensión y que se refundan 60, 70, 80 años en la cárcel. Eso es lo que se necesita. Pero bueno. También tenemos del sufrimiento y del placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. También tenemos del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. O sea, suena como algo que pondrías en una foto de Instagram, ¿no? Si eres básica. Sí, así suena. Y así son verdad, 20. Me parece increíble. Me parece increíble cómo las personas pueden aplaudirle esto. O sea, yo no digo que sea con una mala intención, que lo haga con la intención de lacerar más nuestra sociedad. No digo que sea así. Pero sí estoy de acuerdo contigo cuando dices que no es la forma adecuada de gobernar. Por ejemplo, el 20 dices, bueno, puede ser, ¿no? De los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua y la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos. Ok, sí tienes razón, pero ese tipo de cosas yo digo que deberían ir, por ejemplo, en clases de civismo o abrir una nueva materia que se llame conciencia ecológica o ese tipo de cosas. Yo no estoy en contra de que se eduque a las nuevas generaciones en cuidar lo que tenemos, ¿no? Es bonito, o sea, realmente vivimos de la naturaleza, ¿no? Pero hacerlo una doctrina, hacerlo un discurso político se me hace algo muy, muy cerdo, ¿no? Sí, además la forma en la que se va a distribuir esta guía va a ser precisamente a esas personas mayores que acuden por su despensa o por su apoyo económico y bueno, les van a dar este folletito para que ellos voluntariamente lo difundan con sus familiares, con sus nietos, con sus hijos, con las personas más cercanas a ellos. Esa va a ser la forma en la que supuestamente se va a dar a conocer esta guía ética. Pero a mí me llama mucho la atención que hay... Pues eso me suena de evangelización. Claro, y a mí me llama mucho la atención que hay varias cosillas, por ejemplo, cuando inicia con la presentación y todo eso, hay varias cosas que atienden a una satisfacción de necesidades sociales, como a unificar las emociones del pueblo. No sé si me estoy explicando. Sí. Pero es muy similar a lo que veíamos con su reforma educativa hace unos meses. Si no he leído la columna, pues ojalá tenga la oportunidad de ir a nuestra revista jurídica. Spam. Vayan a leer esa columna que escribí sobre el adoctrinamiento en la nueva reforma educativa. Y es precisamente eso, ¿no? El buscar que las personas ya no sientan por sí mismas. O sea, tus emociones, tus sueños, lo que tú deseas no es nada en comparación a lo que desea la sociedad. O sea, básicamente quedas reprimido como individuo. Y precisamente por eso elegimos la canción del inicio, ¿no? Lugares comunes, frases hechas, o sea, pensamiento único donde quepamos todos. O sea, simplemente hay una manera de ver la vida y es la que se impone, ¿no? Así es. Sobre todo lo demás. Yo creo que eso es lo más lamentable de todo esto. Pero bueno, ya dejemos esta parte de lado. Si ustedes quieren ser evangelizados por el Redentor Cacas, pues, no sé, den el diezmo, no sé. Vean todos los días la mañanera. Hagan algo. Exacto. Comulguen viendo la mañanera. Pero bueno,
¿Qué más tenemos? Y es que ustedes dicen, a lo mejor son todos, ¿por qué todo? Atacan a AMLO. Pues no, güey, es lo más sonado. Por ejemplo, también la OMS lanzó, digamos, bueno, el presidente de la OMS, ¿no? Se dirigió a México diciéndole que pues se tome en serio la pandemia, ¿no? Y sale, pues, y no lo digo yo, ¿no? Esto lo dijo, este apodo se lo pusieron, el virrey del país de los muertos. Hugo López-Gatell salió y dijo que no se lo dice al gobierno, se lo dice al mundo, o en todo caso a la sociedad mexicana. ¿Tú qué opinas, no? ¿Es un señalamiento al gobierno de México que se tomen en serio la pandemia? ¿O realmente, como lo dice este señor, pues se lo dice al mexicano común y corriente o a los dos? Yo creo, sin lugar a dudas, que se lo dice a los dos, pero sí enfatizar mucho al gobierno, porque al final del día, si los mexicanos no se tomaron esta pandemia en serio, fue en gran medida por la cantidad de información falsa que difundieron estos dos, tanto el presidente como el señor Gatell. Al principio se veía que sí estaba preparado. O sea, es que yo digo que sí está preparado, pero en algún momento se desvió, ¿no? O sea, en el sentido de que se tuvo que ajustar a la política anticientífica de AMLO. Claro, porque te acuerdas que al principio, cuando él salía a dar su conferencia todas las noches sobre el informe del COVID, los casos y todo eso, al principio sí decía algunas cosas que decías, wow, creo que sí, hay que empezar a cuidarse, hay que ser un poquito más estrictos, ¿no? O sea, sí lo veías como un líder en cuestión sanitaria, ¿no? Sí, o sea, al principio como que sí te mostraba o sí te transmitía esa confianza de decir, bueno, al menos la pandemia sí está en manos de alguien preparado, de alguien responsable, ¿no? Pero poco a poco yo creo que sus discursos, precisamente de cuídate, usa el cubrebocas, evita lugares concurridos, pues no se ajustaban a los que decía, digamos, Andrés Manuel con salgan, yo les voy a decir en qué momento se tienen que guardar, bésense, abrácense, todavía no pasa nada, la raza mexicana es una raza fuerte de bronce, el COVID no nos va a hacer nada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues ¿quién manda a ser el presidente, no? Entonces, hay que ajustarnos a lo que él diga, a lo que él crea, a lo que él sienta, y pues bueno, empezaron con maromas entre comillas científicas este señor para decir que pues bueno, el cubrebocas, y cito textual, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Entonces yo creo que se alejó un tanto del camino de la ciencia, o digamos de los conocimientos científicos, para ajustarse a la política anticientífica que impera en México. Claro, además ese tipo de situaciones llevó a que se contradijera mucho, es decir, un día en la noche decía que sí servía el cubrebocas y al otro día decía que ya no. ¿Sabes? Este tipo de cosas, claro que van a generar en la sociedad confusión e incluso incredibilidad, ¿no? Sí, ¿no? Y cuando empezó a decir sobre la fuerza moral y el otro pendejo empezó a sacar sus estampitas de San no sé qué de madres, esto se fue al carajo. Claro, y también con la señora esta Cordero diciendo que ella se tomaba sus suplementos que le había recomendado el doctor Gatell prácticamente. Sí, muchas cosas, ¿no? O sea, yo no sé. Obviamente la Organización Mundial de la Salud se da cuenta en base a las gráficas, ya lo habíamos platicado, de que México es el peor lugar en donde puedes vivir ahorita en la pandemia, y pues obviamente se le hace un señalamiento, oye México, tómatelo en serio, realmente tienes, digamos, muchísimos muertos comparados con, o sea, solamente estamos detrás de países superpoblados como India, como China, como Estados Unidos, pero estamos hablando de que tiene, por ejemplo, China tiene 100 veces más población que nosotros, ¿no? Si nos comparamos con países con extensión geográfica y población similares a nosotros, nos los llevamos de calle. México es un fracaso. Sí, claro, y además los únicos países que podrían ganarnos en ese tipo de estadísticas son países que llevan en guerra bastantes años, o que realmente la crisis humanitaria antes de todo esto ya era un asunto grave. Exacto. México se supone que tenía las condiciones para, pues... O sea, tampoco para salir recibir exentos, esta ¿no? pandemia. O sea, no para salir exentos, pero sí para enfrentarla, ¿sabes? O sea, sí tenía elementos, tal vez no los mejores en servicios de salud, pero sí tenía elementos para darle frente a la pandemia. Y no se hizo así. Inclusive, pues estábamos en América. En América el COVID tardó en llegar como otros 2 meses. O sea, China ya estaba infectado, Europa ya estaba infectado, y en México, o bueno, más bien en América, en todo el continente, apenas estaban dando los primeros casos. O sea, tiempo para ver lo que iba a pasar, tiempo para prepararnos hubo, ¿no?
Eso es a lo que yo voy. Es indignante, es una grosería. Y que todavía se para a decir, bueno, pues lo recordaremos con mucha ternura, con mucho cariño. Es lamentable y envío mis condolencias. O sea, ¿de qué sirven las condolencias cuando pudo haberse evitado y no se hizo, ¿no? Claro, sobre todo cuando había personas que literalmente peregrinaron para llegar a un hospital, para obtener cupo en alguno de esos hospitales y que al final los enviaban a su casa. Y seguían diciendo que había cupo en muchos hospitales, que tenían el 70%, el 80%, y al final los muertos siguieron habiendo. Yo nunca pensé ver a México tan mal. O sea, si yo también soy sincero, ¿no? Era de aquellas personas que no le gustaba el gobierno de Enrique Peña Nieto y que decía, no mames, nos deja en vergüenza a nivel internacional, es un estúpido y lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando te pones a ver realmente los resultados o las no tantas cagadas de un gobierno y otro, dices, bueno, pues estábamos mejor cuando estábamos peor. O sea, si pensabas que Peña Nieto era inculto, si pensabas que Peña Nieto era tonto, o su gabinete, o mucha corrupción, o que era lo peor que nos pudo haber pasado regresar al PRI, pues llega Morena y dice, quítate que ahí te voy, cabrón. Bueno, y es que Pero bueno. Y es que también Morena, ¿qué es? Es que yo creo que Morena ya no es un partido político, Morena es una secta. Una cosa son tus preferencias políticas, ¿no? Hay gente que apoya al PAN de hueso colorado y lo que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas son preferencias políticas y se quedan hasta ahí, ¿no? A lo mejor tú apoyabas al PAN y pues ya ganó el PRI, güey, ganó PRD, lo que sea, pues ya X, ya la siguiente elección. Pero no, pasa algo muy raro con Morena. Se apasiona como... La eleva a categoría de, sí, o sea, no acepta una mala crítica a los gobernantes de... O sea, eso es a lo que yo voy, no entiendo por qué. O sea, pues... somos humanos y a lo mejor harán cosas buenas y acertadas en algún momento y también cosas muy malas en otros, ¿no? Pero pero más bien los defienden, digamos, como si se tratara realmente de una religión, ¿no? Como si la gente... como si se tratara de un ser especial, un ser supremo. O sea, ¿nunca han visto a la gente cómo se pone si obviamente hablas mal de la religión? Bueno, obviamente aquí, pues la católica, ¿no? Si ofendes a la Virgen, si ofendes a los santos y a los ídolos que ellos tienen, la gente se pone muy mal, ¿no? Y dices, bueno, pues es la religión y crecieron con esto y están casados con esto. Pues sucede algo muy similar con Morena. Por eso yo me atrevo a decir que esto ya no es un partido político, esto es una secta. Sí, es bastante complicado. ¿Qué pasaría de México si era gobernando por mucho tiempo esta secta? ¿Hasta dónde podría extenderse? La verdad no me gustaría saberlo. Dios mío, no sé. O sea, no aceptan críticas, no aceptan otro punto de vista. Si criticas, porque pues estás criticando, ¿no? Así como criticabas, repito, a los gobiernos anteriores, así como también puedes criticar lo que sea que se te venga en gana, ¿no? Es un derecho que tenemos todos. Todo podemos criticar, excepto a Morena, porque ya eres un vendido, porque te dejaron sin privilegios. Y tampoco entiendo esa parte, o sea, ¿de dónde rayos sacan que todo lo que dices por fuerza te lo tienen que estar pagando? O sea, de verdad no se dan cuenta de lo absurdo y patético que es su discurso, o sea, el discurso de Morena en general, de todos sus funcionarios. Yo me he esforzado por buscar algo bueno, ¿no? Positivo, algo menos peor de Morena, del gobierno actual, pero de verdad me esfuerzo y no logro entender. Siempre hay algo, siempre. Como la noticia que vamos a dar ya para cerrar, ¿no? Digamos... la presidenta municipal de Guaymas, en Sonora, en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, regala a las madres de los desaparecidos palas y cubetas para que los busquen en fosas clandestinas. O sea, cuando crees que ya no puede haber algo más denigrante y más surreal y en lugar de decir, bueno, ok, somos estúpidos, y no solamente porque somos Morena, ¿no? O sea, porque realmente no hay mucho dinero y no podemos combatir la inseguridad, porque pues bueno, ya son muchos años y han tenido mucho poder, y sí pasó, ¿no? O sea, compraban jueces, compraban fiscalía, compraban lo que sea, ¿no? Bueno, ya se nos salió de las manos, pero no vas a salir a regalar palas para que vayan a hacer hoyos a ver si encuentran a su hija. Sí, yo creo que es un acto de insensibilidad, ¿sabes? Es que volvemos a lo mismo. Este gobierno está lleno de absurdos. El partido en general está lleno de absurdos. Me atrevo a decir que son cínicos.
O sea, en lugar de especializarte, de crear fundaciones o incluso de crear un fideicomiso para fiar todas estas búsquedas, no, lo que haces es regalar palas y cubetas para que ellos mismos vayan y desentierren el cuerpo de su familiar. Exacto. O sea, ni siquiera el Estado se quiere hacer cargo de servicios periciales. De lo mínimo. Exacto, servicios periciales de hacer obviamente una carpeta de investigación, lo que sea, y mandar a servicios periciales para que hagan las diligencias necesarias para localizar las fosas clandestinas. Hay aparatos especializados para buscar fosas clandestinas. No obviamente fosas clandestinas, pero agujeros abajo de la tierra. Claro, se supone que todo esto existe y se supone que ellos tienen... No, sí existe y lo tienen las fiscalías. O sea, ellos tienen los mecanismos para hacerlo y aún así no lo hacen. Y pues bueno, si tanto quieres saber dónde está tu familiar, si tanto te preocupas, si tanto estás chingando a la madre, ten una pala y una ve cubeta. A buscar. Corre, y ya me avisas cuando lo encuentres para que ya le hagamos, si es acaso la prueba de ADN, confirmemos y pues ya ten tu acta de defunción y ya cállate, ¿no? Entonces, no sé. Y al final hagamos un minuto de silencio por todas las víctimas de delincuencia organizada, ¿no? Exacto, ¿no? Y que salga el presidente en el tercer informe de gobierno, es una pena, mis condolencias para la gente. Sí, nada más para y eso. Apoyo incondicional. Y ya. Es una mentada de madre, la verdad. Para finalizar, México ya firmó la vacuna de Pfizer para comprar 34,4 millones de vacunas contra el COVID, ¿no? Obviamente no van a llegar de golpe, obviamente van a irse suministrando poco a poco, pero a lo que voy es que bueno, al menos ya se firmó el acuerdo. Vamos a ver. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo digo que es lo menos que pueden hacer después de 107,000, 110,000. Y van a seguir aumentando, 120,000, 130,000 casos de muertes, ¿no? Por COVID-19. Es lo menos que podrían hacer, ¿no? O sea, tampoco hay que aplaudirles porque es su trabajo. Ojalá no salga alguien diciendo que si te pones esa vacuna te va a dar, te vas a convertir en un animal o te van a inyectar el virus de... lavar el cerebro, un chip y todo Ándale, eso, ¿no? Y ya la marca de la bestia o algo así. Ojalá no salgan con una estupidez de ese tamaño. Pues bueno, que salgan con lo que salga, ¿no? Pero que quien se quiera vacunar, que se pueda vacunar. Eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, que haya las vacunas. Que si tú no crees en eso y piensas que te van a inyectar algo, pues no vayas, güey, muérete ya. Pero quien sí realmente quiera... No, de verdad, o sea, quien realmente quiera una vacuna, que no le digan, no hay. A eso es a lo que yo voy, ¿no? Que el derecho esté garantizado. Ya si tú no te la quieres poner, pues es muy tu problema, ¿no? Pero quien quiera que vaya y que le den una dosis. Así es como finaliza este podcast. Es muy grande, ya llevamos alrededor de 35 minutos platicando. Pero yo creo que no se van a aburrir, ¿no? Yo creo que lo empiezan a escuchar y se van a ir, digamos, de lleno porque tocamos temas interesantes, ¿no? Al final de cuentas, pues ya se los hemos dicho muchas veces, este podcast no es, digamos, de temas políticos, aunque parece ser que sí a veces, pero créanme que si sale Morena del poder y entra otra vez el PRI o entra otra vez el PAN, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Así es, si llegaron hasta aquí, bueno, pues déjenos decirles que ya casi terminamos el año. Y en lo personal estoy muy emocionada por eso. Ya casi gritamos Jumanji. Pero bueno, los siguientes episodios yo creo que ya serán un poquito más... pues más interesantes. Ya estaremos programando la tercera temporada. Y bueno, pues entonces quédense pendientes que habrá muchas sorpresas. Efectivamente, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Fernando Cortés. Me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_ Cortés con S, @CortésFernando_. Y recuerden que yo soy Patricia Montalvo. Me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Nos vemos el sábado para más contenido. Recuerden seguirnos. Ya vamos a estar platicando ya más del emprendedor, porque pobrecitos, ¿no? Ya los abandonamos mucho. Sí. Y de temas ya también de derecho, ¿no? Ya hay que dejar un tanto no sé si la política, pero pues es que bueno, hay cosas que realmente tienes que decir algo al respecto, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Incluso también ellos nos piden, ¿no? O sea, ustedes no saben, pero sí hay personas que llegan a escribirnos y nos comentan, ¿no? Oye, mira, ya salió esta noticia, ya salió esto, ¿podrían hablar al respecto en el siguiente podcast? Y bueno, ahí está. Efectivamente, un saludo para Juan Carlos Martínez, que le dicen el GC, el JC. Pero bueno, él fue el que nos escribió y nos dijo que platicáramos acerca de la cartilla, digamos, moral, o bueno, este manual de ética. Pues bueno, ya platicamos, aquí está. A todos les hacemos caso, ¿no? O sea, escríbanos. Nos vemos en otro capítulo. Adiós.